Buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Se me copia el audio? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor, sí. Perfecto. Entonces, hoy tenemos el tema para desarrollar el dólico megacolon, ¿no? Entonces, es el tema que vamos a llevar adelante. Voy a poner mi pantalla. Les pregunto, mi pantalla se ve, ¿no? Dólico megacolon. Sí, doctor. Bien, empezaremos entonces a ganar tiempo y desarrollamos nuestro tema directamente al tema. Bueno, ustedes conocen estos temas, están familiarizados prácticamente con el dólico colon, el megacolon y generalmente más dólico megacolon. Entonces vamos a hablar referente a lo que es la definición de lo que es el dólico colon. Dólico, dice, su nombre es dólico únicamente ahí. O sea, el dólico, su nombre dice aumento de longitud del colon, sin modificación del calibre. Siempre generalmente dice que acompañan con esa palabrita del megacolon, ¿no ve? Entonces, eso es lo que normalmente vamos a ir viendo en el transcurso de esta parte dólico colon. Esta es una anomalía que podemos agarrar en forma congénita, nacer el niño con dólico, o adquirirla en el transcurso de su crecimiento, desarrollo, ¿no ve? Entonces, es congénita y adquirida. Generalmente a veces afecta a familias, ¿me entiende? Se ha visto que hay una tendencia genética. Hay familias con algún cuadro genético que tienen más largo su intestino. Generalmente el colon sigmoides es el que tiene más grande. Dentro de la clínica que vamos viendo es pacientes que tienen más largo el intestino, tenemos el estreñimiento, son pacientes estreñidos. O sea, tienen trastornos al evacuar, ¿no? Entonces, se andan quejando siempre del estreñimiento, porque es mucho más largo que el normal. Y a veces vemos el problema es que se les llena de aire y van sintiendo que todo su abdomen está lleno de aire, que vemos nosotros como la aerocolia, ¿no? A veces al examen, a las maniobras semiológicas que hacemos de la inspección, palpación, percusión, sentimos esa aerocolia, ¿no? En el marco colónico, en aquellos pacientes que tienen todo el abdomen a veces cuando hay un dólico importante. Posteriormente tenemos aquellos pacientes que puedan tener trastornos obstructivos. Como es tan largo el intestino, puede obstruirse, puede hacer torsiones. Y esas torsiones generalmente pueden tener un cuadro oclusivo en estos pacientes por ser mucho más largo. Se dice que la clínica del dolor, esto es muy importante, el paciente que tiene dólico colon dice, tengo cólicos, tiene dolor de abdomen, dolor cólico, antes que le llame al baño. O sea, rápidamente tiene cólico y va al baño. Entonces, en el baño también tienen, durante el aspecto de la defecación, tienen dolor, a veces tienen cólicos. Y después de la defecación, cuando ha terminado, también tienen cólicos. Muchos de estos pacientes a veces se sienten insatisfechos, ¿me entienden? Como aquel paciente que tiene una patología neoplásica que hay que diferenciar. No en ese sentido, por ejemplo, el paciente que tiene un problema de un cáncer de colon tiene insatisfacción al defecar. Va a defecar con ganas, pero sale insatisfecho. Es una parte clínica. Por eso es muy importante, tenemos que nosotros analizar la clínica. Se ve que en los pacientes con dólico colon tiene dolorcito antes de la defecación, durante el proceso y después a veces de la defecación. Está lleno de gas. Son pacientes que están prácticamente eliminando bastante cantidad de aire, inclusive en el abdomen tienen bastante meteorismo, pero son flacos. Hay pérdida de peso. Entonces, la clínica nos basamos prácticamente en esos puntos que hemos ido señalando. ¿Cómo diagnosticamos? Podemos hacer una placa simple de abdomen. ¿Cómo se pide en radiografía? Se pide radiografía simple de abdomen AP, porque es el rayo tiene que entrar de frente al abdomen. Entonces, nosotros tenemos que recibir el rayo en el frente y para poder identificar el abdomen.
una simple de abdomen. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver ese marco colónico y porque se queda, como habíamos dicho, existe aerocolia. Y lo que ve la radiografía es que negro y blanco. El negro es aire y el blanco es el líquido, el tejido, esas estructuras que vamos a identificar. Y se va a ver prácticamente un marco colónico en una simple de abdomen en aquellos pacientes que tienen mucho más largo su intestino grueso. Se puede pedir algo más específico para ver ya con claridad. Se le puede hacer un colon por enema. Entonces, va a introducir a través del ano, se va a introducir un contraste. Generalmente usamos el bario. Entonces, se le va a colocar un enema de bario, un enema varitado, se le coloca el bario y al paciente que está en la mesa de rayos X se le gira de un lado a otro lado y mientras el radiólogo, el técnico va observando con un intensificador de imagen dónde está el contraste. Ya llegó al recto, ya llegó al sigmoides, va a volcar ya hacia el lado del colon descendente, sube el colon descendente, le pone cabeza abajo, después hace pasar el transverso, va a pasar el transverso, después llega al ángulo hepático y va a bajar, va a entrar por el colon ascendente y llega al ciego. Entonces, ha pintado prácticamente todo el intestino grueso a través de ese enema varitado. Le han colocado el enema varitado y el paciente ya está con un contraste. Y posteriormente empieza a insuflar también para darle un doble contraste de aire, ¿me entiende? Entonces va viendo al paciente y observando todo lo que pueda existir. Y en este caso se ve que cuando es dólico colon es mucho más largo, pero no influye en el diámetro, es largo únicamente. Se puede hacer una videocolonoscopía. Se le pide al endoscopista que nos haga una colonoscopía, pero a veces se añade un video, entonces donde estamos viendo como una pantalla de televisión y puede ser prácticamente un video donde podemos ver todo ese intestino, cuán grande es, a través de una videocolonoscopia, a través del colonoscopio, ¿no? También hoy en día hablamos de lo virtual, como ahora estamos pasando clases virtual en las materias teóricas, igual se puede hacer una colonoscopia virtual a través de una tomografía, ¿no? Se hace con contraste y se hace una tomografía en la cual podemos observar tanto el colon y se conoce con el nombre como una colonoscopia virtual. Entonces, hay varios métodos de diagnóstico para ver que este intestino es mucho más largo que el normal. Por eso se llama dólico colon. ¿Qué complicaciones puede traer un intestino largo? Así tenemos que preguntarnos. ¿Qué complicaciones podría darme un paciente con intestino largo? Un intestino largo, si un intestino es corto, rápidamente van a defecar. Si un intestino es largo, va a tardar en movilizar. Entonces veremos una constipación. Esta constipación que está estreñida el paciente puede condicionarnos a la larga, ¿qué cosa? Un cuadro suboclusivo o obstrucción intestinal. Puede darnos también este paciente una impactación fecal, tipo fecalomas, porque no está movilizando ese intestino. Dense cuenta, entonces la complicación viene de la constipación, pero por el transcurso del tiempo viene obstrucción o viene la impactación fecal, que es el fecaloma también podemos ver. Entonces son pacientes que tienen intestino largo y no pueden movilizar. Y si el paciente no hace algún tratamiento para que ese intestino largo pueda movilizar las heces fecales, va a producir esta constipación, va a producir este problema de estreñimiento y va a llegar a una impactación fecal. En algunos casos puede haber un dólico, como decíamos, del sigmoides, mucho más largo. Y tanto que se hacen los movimientos, porque es mucho más largo y el colon es bastante libre, puede hacer una torsión. Y entonces se conoce con el nombre de vólvulo. Puede ser del colon transverso, del colon sigmoides, generalmente del sigmoide. Y puede haber un vólvulo. Vólvulo, una torsión del colon sobre su propio eje, se ha torcido. Y eso es lo que nosotros conocemos como un vólvulo. Le damos el apellido de sigmoides, vólvulo del transverso, vólvulo del ciego. Entonces son los lugares más libres, que tienen su meso más libre, que puede prácticamente torcerse. Y cuando es un dólico, quiere decir que está mucho más largo que el normal. Esta obstrucción nos va a llevar obligadamente a la obstrucción intestinal y nos puede llevar a una isquemia intestinal. Puede morir ese intestino, porque la irrigación ya no están dadas. Entonces, encontramos en vólvulo del sigmoides con necrosis de asa. Se ha muerto ese intestino. Entonces, habrá que tomar otra conducta quirúrgica, ¿no? Entonces, vemos las complicaciones del intestino largo. Y esas cositas son cosas que pensamos, simplemente estoy haciendo refrescarles la memoria. ¿Qué tratamiento se practicaría a un paciente con dólico colon? Escuchen bien claro.
no se considera una patología, por lo que no requiere tratamiento específico, excepto si el paciente presenta síntomas o manifestaciones clínicas. Aquí está. Excepto si este paciente tiene esto o tiene esta clínica. Si tiene clínica y tiene un diagnóstico con estas cosas, este paciente puede tener unas complicaciones de eso. En este caso, sí podemos hacer algún tratamiento. Pero mientras tanto, el dólico colon, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a dar este tratamiento. Usted tiene que comer bastante cantidad de fibra. ¿Cómo sería la alimentación para un paciente que tiene un dólico colon? Es un paciente que se le puede dar una dieta saludable, donde dividimos, por ejemplo, les decía siempre, hacemos un dibujito redondo así, como un plato. Mi almuerzo es este plato. La mitad es verdura. La cuarta parte de este plato, en ese sentido, es carne. Y la otra cuarta es carbohidrato. Esa sería una buena comida, una buena alimentación, ¿me entiendes? No hay que darle dieta ni demasiada ni muy poca. Pues se dice, la mejor alimentación, mitad del plato, verdura. Frutas también puede combinar, mitad del plato. La otra cuarta parte es carne y la otra cuarta parte carbohidrato. Pero no tiene que ser como comemos, vamos a comer un pollito. ¿Qué nos dan? Arroz, papa, fideo, yuca, chuño y a veces te ponen alguna otra cosa más. Que eso no, tiene que ser un solo carbohidrato. ¿Quieres con papa? Papa nomás. ¿Quieres arroz? Arroz nomás. O chuño. O alguna cosa que quieras, solamente un carbohidrato. No puedes comer todos, pero la verdura, hay verduras rojas, amarillas, verdes, verduras, las frutas. Eso le va a ayudar ¿a qué? A que tenga un buen bolo fecal. Después se dice, tomar agua. Tiene que tomar líquido. Durante el día tiene que tomar entre 1,5 a 2 litros diarios. Se dice 8 vasos de agua. Que tiene que tomarlos. O sea, esa es la dieta que vamos viendo. Y tiene que tener una actividad, tiene que moverse, hacer su actividad, no tiene que estar pancho. Tiene que evitar excesos alimenticios. Entonces, tiene un tratamiento para el dólico colon. O sea, el paciente con este diagnóstico, que le hicimos un colon por enema, había sido más largo. No tiene síntomas, no tiene un tratamiento específico. Pero si tiene síntomas, tiene esos problemas que pueden llevar a complicaciones o manifestaciones clínicas que decíamos, hacemos este tratamiento. Pero algún paciente no responde a este tratamiento, no va bien. Pese a eso, entonces nos queda el aspecto quirúrgico. Y a veces eso se está haciendo en los hospitales. Cuando pasamos visita general, vamos viendo que en la sala, puro pacientes con problemas de colon. Y algunos diferentes tipos de conductas quirúrgicas que no concuerdan con lo que estamos pensando y deben pensar. Si es paciente sintomático, el tratamiento, pues si la cirugía se reserva para los casos que no tienen mejoría o han ido con complicaciones, con vólvulo, con oclusiones o que esté con un fecaloma. Si hace un fecaloma, ¿cuál es el tratamiento? Extracción manual. No está indicado. Miren, la operación de Hartmann, que normalmente escuchan en las visitas, operación de Hartmann, es la sigmoidectomía. Sacan el sigmoide, se retira. Se queda con dos bocas, la boca del colon descendente y la boca del recto, porque se ha secado el sigmoides. Ese sigmoides, el que está llegando, el proximal que decimos, le hacemos colostomía terminal en flanco izquierdo. Alcanza para el flanco izquierdo una colostomía terminal. Y la parte del recto lo suturo, lo cierro. Entonces, eso es la operación de Hartmann. Dice, colostomía terminal en flanco izquierdo y un cierre de muñón rectal. Cuando pregunten qué es operación de Hartmann, sigmoidectomía, cierre de muñón distal y colostomía terminal en flanco izquierdo, ¿no? Eso es lo que se denomina. Ese procedimiento el autor ha creado para el cáncer de sigmoides. En Europa se ha practicado bastante y se ha iniciado todas las cosas para el cáncer de sigmoides, que da muy buenos resultados. Nosotros hemos aplicado esa operación ¿a qué? Al vólvulo de sigmoides con asa necrosada. ¿Me dan cuenta? Porque el vólvulo de sigmoides con asa no necrosada debería prepararse y hacer una colectomía, algún tipo de operación otra. Pero el con asa necrosada sí hacemos la operación de Hartmann. El tratamiento en este sentido del dólico, como es largo, implica resección
para restaurar su normalidad. Pero como el dólico es largo únicamente, no hay alguna patología específica, simplemente podemos resecar y anastomosar. Se puede preparar un colon, hacer una resección segmentaria y hacer la anastomosis. Podemos hacer por laparotomía o por laparoscopía. Hoy en día la laparoscopía ha avanzado bastante, ¿no? Eso es lo que tenemos referente a lo que podamos decir referente al dólico colon. El megacolon, su nombre dice mega, es el aumento permanente, aquí habla del calibre, del grosor, del ancho del colon. Tiene que ser mayor a 6.5 centímetros. Vayamos a una llantería y a veces hacemos esas reminiscencias de ver una llanta de auto que está dilatadísima, está inflando sin la llanta y vemos cómo sería. Y decimos, pucha, así estaba ese colon del paciente que se ha operado. Son intestinos bastante grandes, ¿no? Y donde pierden las austrias, inclusive ya no tienen austrias, ¿no? Totalmente dilatados. Entonces, ese aumento de mayor al 6.5 centímetros se conoce con un nombre de megacolon. De igual manera, como el dólico, el megacolon puede ser congénito, puede nacer con un megacolon o adquirirlo. Entonces, vamos a ver, si se adquiere, se relaciona a que adquirimos de alguna enfermedad algo, ¿no? Pero si es congénito, una obstrucción mecánica funcional, algo está fallando. Y eso puede ser primario o secundario. O sea, puede ser primario y secundario. Miren, primario, si la afectación es el sistema mientérico. Si es secundario, ¿secundario a qué? Alguna otra enfermedad. Entonces, hablamos de este megacolon primario y secundario. Y ahí vemos el sistema mientérico, que vamos a verlo en la anatomía. Entonces, el megacolon vemos acá y medimos el diámetro. En ese sentido, está bastante dilatado. Entonces, esa es la medición que hacemos, es un colon dilatado. Por eso se conoce con el nombre de megacolon. Puede ser congénito, nacer con esto. El niño ha nacido con este megacolon. Se conoce con el nombre de enfermedad de Hirschsprung. Ese es el niño que ha nacido con megacolon. Y el adquirido, el que vamos adquiriendo en el transcurso de la vida, tenemos la vinchuca, la enfermedad de Chagas, un ano imperforado. Ha nacido el niño con el ano cerradito. Va a adquirir un megacolon, porque no puede defecar, no puede eliminar desde el meconio, no puede eliminar, es un ano imperforado. Por eso a veces en algunas cosas, el pediatra cuando nace el bebé tiene que ir a ver y meter el termómetro para medir la temperatura. O sea, tiene que ver. Y a veces hay niños que nacen con ano imperforado. Entonces hay que hacerle el anito, ¿no ve? Y en la cual le hacen radiografía al bebé, le colan una moneda en donde es más o menos el anito que va a ser y le ponen cabeza abajo. Y el colon o el recto que está llegando va a subir el aire hasta la parte donde está la moneda. Y se hace una radiografía y ahí vemos cuántos centímetros le falta para que llegue al ano. O sea, la parte externa. Entonces ahí se hace la cirugía respectiva. El ano imperforado. Puede haber pacientes que tienen estenosis anorrectal. Entre el ano y el recto mide 3 centímetros. En esa distancia puede estar que esté en una estenosis, que tenga el anito, pero no pueda pasar. Pues no puede bajar prácticamente el contenido fecaloideo a través de la materia fecal a través del colon. Entonces se va a dilatar y va a ser un megacolon. Se ve también en algunos pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Es otro tipo a nivel del cerebral que tienen algunos problemas, pero se ha visto que pueden llegar a megacolon. La esclerosis múltiple, el hipotiroidismo, es algo frecuente. Vemos que los niños van a la consulta del pediatra y casi todos son estreñidos. ¿Qué hay que hacer? Hay que pedir pruebas de función tiroidea, T4 libre y TSH. TSH y T4 libre. Vas a ver que el niño es hipotiroideo. Generalmente vemos que el trastorno del tiroides va a condicionar en estos casos un problema de estreñimiento. Y el estreñimiento van viendo con megacolon.
Corregimos a veces el hipotiroidismo y se corrige este problemita. Entonces, son problemas de megacolon adquiridos, estamos adquiriendo en el transcurso de la vida. Por eso el médico, cuando inmediatamente diagnostica, ve estreñimiento, tiene que ver y pedir algún estudio de laboratorio, ¿me entienden? La enfermedad inflamatoria intestinal, hemos hablado ya de las enfermedades, ¿no? Entonces, esas enfermedades, colitis, las colitis, ¿no? Que son enfermedades inflamatorias. Entonces, vamos viendo la enfermedad de Crohn, todas esas enfermedades inflamatorias pueden condicionarse. Entonces, son adquiridos, están adquiriendo en el transcurso del tiempo por diferentes enfermedades. Y el congénito nace, el Hirschsprung. Entonces, nos vamos a ir al primario. En ese sentido, nos vamos a ir a un problema de Hirschsprung. A ver, el primario, cuando hablamos de primario, originado por alteración en las células ganglionares del plexus de Auerbach y Meissner. Sabemos, y vamos repitiendo, ¿no ve? A gangliones del plexos mientéricos de Meissner y el submucoso de Auerbach. Entonces, estamos viendo los dos plexos, ¿me entienden? Entonces, en ese sentido, estamos viendo aquí del primario. Y no se inerva ese segmento del colon. No existe la inervación en ese segmento, porque tiene ausencia. Entonces, ¿qué ocurre al existir ausencia con esa parte del colon? Ese segmento no tiene nervios, está denervado. Y al no tener nervios, ¿qué va a pasar? No va a haber relajación. Va a ser un tubo. La parte superior se va a dilatar, se va a distender para vencer ese obstáculo. Porque esto no se relaja. Está sin relajación. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando vemos un paciente que tiene un problema de Chagas, por ejemplo, que ha adquirido a nivel de lo que es el esófago, la parte del tercio inferior del esófago, donde tenemos el esfínter esófago, de esófago al estómago, esófago gástrico, el esfínter inferior, vemos que ese esfínter no se relaja. Y el paciente come y se tranca, no pasa. ¿Qué ocurre? Falta de relajación, porque está prácticamente en la enfermedad de Chagas condición. Se llama acalasia. Viene el endoscopista y lo mete y se pasa. Pero el endoscopista ve, al pasar el lugar, siente un resalto del endoscopio. El endoscopio es como pasar un rompemuelles. Cuando están bien rectos, suben sus rompemuelles. Igual el endoscopista, que es bastante hábil con el endoscopio, mete y existe un sobresalto. Entonces, dice, aquí en este segmento falta relajación de ese segmento denervado. Entonces, va a condicionar patología estenótica. Y eso es lo que vamos viendo. Y esto va a ser, ¿qué cosa? Una obstrucción funcional. Va a ser una obstrucción funcional, porque el segmento no se denerva y va a dilatar progresivamente el colon proximal, lo que va llegando. Pues tenemos sigmoide, parecen llantas de camión, decimos. Pero un recto filiforme, fino. ¿Dónde está la enfermedad? Abajo. ¿Entienden? O sea, eso no puede escaparse a nuestro pensamiento. Por eso, en ese sentido, dice, ausencia de inervación del colon va a impedir el tránsito fecal normal. Porque no hay inervación, no hay relajación del segmento denervado. Entonces, todo lo superior tiende a hincharse para poder vencer. Quiero levantar algún recipiente, se aumenta mi masa muscular. Entonces, tenemos que pensar en ese aspecto del nuestro secundario. Estos son patologías, como habíamos hablado. Patologías que tienen algunas patologías cuando tienen en común la ausencia de lesiones primarias de los plexos de Meissner y Auerbach. Eso vemos como lesiones primarias, como si tuviera algo en común. Y su tratamiento, vamos a ver, dependiente al segundo plano, que si es hipotiroidismo, trataremos su hipotiroidismo, veremos que si digamos es un fenómeno de Parkinson, le daremos tratamiento para Parkinson, pero el problema es que tenga un problema de Parkinson condiciona un megacolon en los pacientes. Vamos a irnos al primario, congénito, que sería en este caso la enfermedad de Hirschsprung. Y vamos viendo etiopatología, aganglionosis. No tiene ganglios. La causa es desconocida y se produce, esto quiero que entiendan, migración caudal, detención de la migración caudal de las células ganglionares, desde la cresta neural hasta el tracto digestivo. O sea, hay células ganglionares, ¿entienden? Que esas va a haber una detención de la migración caudal de las células
desde la cresta neural hasta el tracto digestivo. O sea, hay una falencia. Aparte, también tenemos ausencia del sistema nervioso parasimpático intramuscular, son los plexos de Meissner y Auerbach. Esto es lo único que nosotros vemos toda la vida, decimos ausencia, pero nos olvidamos de esto, de la cresta neural. Este también es el problema que tienen el GISP. Entonces vamos viendo, por ejemplo, esta parte y esta otra parte. Miren esta otra parte. ¿Cuál es la área afectada? La área afectada resulta siendo estita. ¿Me entienden? Es la área afectada. La que no se relaja. Pero esta otra es la que se dilata, se distiende. Aquí está normal todo. Pero aquí miren esta parte normal, cómo se ha hecho esta cosa. Entonces acá le falta el sistema nervioso parasimpático intramural del muro. El muro sería en este caso las paredes del intestino grueso. O sea, tenemos una parte mientérica del músculo. Hay un músculo circular y un músculo longitudinal. Son los dos músculos. Y al medio de eso hay ganglios, ¿no ve? Y aquí tenemos esta parte dañada. Entonces aquí está normal. Pero aquí se daña y esto automáticamente tiene que dilatarse, aunque tenga ganglios, para tratar de vencer este obstáculo. Entonces, a eso llamamos del GISP. ¿Qué pasa con esto? Si existe esta ausencia del sistema parasimpático, hay una detención de la migración caudal de ganglios desde la cresta neural hasta el tracto digestivo. ¿Qué ocurre como respuesta? Es como cuando a nosotros nos agreden, nos dan un golpe, ¿qué hacemos? Devolvemos, nos ponemos, algo hacemos. Y el cuerpo humano hace una hiperplasia compensadora del sistema nervioso parasimpático extramural. Por eso hay fibras colinérgicas que tratan de ayudar un poco este proceso. O sea, existe fibras colinérgicas. Por eso el patólogo cuando mandamos una pieza, dice que existe gran cantidad de fibras colinérgicas. Porque el segmento comprometido puede ser el canal anal, el recto o inclusive el sigmoide. Todito esto puede ser el segmento comprometido. Pero este es el segmento que puede ser normal, que trata de vencer, pero no puede. A veces hay aganglionosis total, ¿me entiendes? Pero es muy raro. En este segmento solamente aganglionóticos son el recto, el sigmoides y el ano. Dice, referente a la epidemiología, de 5,000 nacidos vivos, 5,000 niños, uno puede tener GISP. Esa es la proporción que se escapa. Ahora, en pacientes que tienen síndrome de Down, se dice que es mucho más frecuente. Es 10 veces más frecuente, ¿me entiende? Megacolon congénito. O sea, si tienen un Down, es 10 veces más frecuente con Down. Más frecuente que uno de cada 5,000. Son niños normales. De cada 5,000 vamos a encontrar un GISP. En este caso, pues tienen Down, son 10 veces más frecuentes. O sea, desde Down, si nacen 100, vamos a tener 10 que tengan generalmente un GISP. Puede ir asociado esto a hidrocefalia, criptorquidia, impercurado, poliposis colónica, varias patologías puede irse concomitantemente. Y es más común siempre en los hombres, ¿no? La distribución va a afectar generalmente, son datos que puede afectar al recto terminal, involucra un 10%. A veces ataca al colon sigmoide, 65%. O sea, esto más al colon sigmoides. Y a todo el colon, el intestino, es un porcentaje de 10 a 15. Decíamos que es raro, ¿no ve? Entre 10 a 15%. Y aquí veamos en estas diapositivas, nos orientan bastante. Y tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un GISP que está tomando el segmento del ano, el recto y el sigmoides. Y todo lo demás se dilata. Por supuesto, van a encontrar una dilatación del colon. Ese es el problema, ¿no? Es generalmente lo más frecuente que hay. En este otro está limitado hasta dónde, hasta el colon descendente. El porcentaje es 10%. Entonces, hasta aquí tenemos la zona de ganglionosis y aquí es la parte normal que tiende a dilatarse. Y aquí abarca todo hasta cerca la válvula ileocecal, ¿entiendes? Entonces, estas son zonas que podemos ver y analizar inclusive. Cuando afecta, llega hasta aquí, ¿qué pasa? El intestino delgado, miren cómo se está dilatando. Se está dilatando el ilion terminal.
porque tiende a vencer todo. Entonces, la dilatación vamos a encontrar en el hilo terminal. Y nosotros a veces creemos que estas zonas son normales, pero no es normal, ¿me entiende? Entonces, se puede ver que en estas imágenes no tienen ausas, son prácticamente rectas, son con tiralíneas. Estas tienen austraciones, pero estas no tienen. Entonces, unos datos característicos pueden ser esos, ¿me entiendes? Y aquí tampoco existe a nivel del ciego, pero aquí el intestino delgado se está dilatando. Dilatando a nivel de la válvula ileocecal, y está viendo que hay dilatación para tratar de vencer. Entonces, esto nos orienta bastante al Hirschsprung. Se dice que hay un proceso familiar, que una familia que tenga, hay varios que puedan tener Hirschsprung, ¿no? En lo genético que vamos viendo está asociada a 3 genes, al cromosoma 10, al cromosoma 3 y al cromosoma 20, donde existen algunas alteraciones en estos 3 cromosomas. En la etiología vemos que muchos hablan de frente a la disminución de la actividad de la síntesis del óxido nítrico o deficiencia, menor cantidad de óxido nítrico, ¿entienden? Y eso estaría a nivel del problema del Hirschsprung en pediatría. Y a veces esto es lo que nos va a condicionar referente al problema de trastorno de un megacolon congénito. Y podemos ver la diapositiva. El niñito viene y es barrigoncito. Lo que vamos observando es eso. A veces vemos en el Chapare muchos niños así, pues son por parásitos, ¿no? O tendrán algún problema de Hirschsprung, no sé. Pero aquí vean cómo esta parte, la parte baja, en este caso del recto hasta la punta del sigmoide, es la zona enferma. Y esta es la zona que está dilatada, tratando de vencer. Entonces, pueden ver cómo inclusive las ausas se van prácticamente desapareciendo, no llega aquí por la gran distensión. Entonces, se dice, y esto es lo que hay que ver, que estudios de investigación revelan que el historial de salud o estilo de vida de la madre. Pues están viendo que han estudiado estilos de vida de la madre que está embarazada del niño. Puede tener durante el embarazo posibilidad de que se desarrolle esta enfermedad si existe alguna alteración. Está en investigaciones para ver que la causante podría ser el estilo de vida de una mamá, ¿no? Entonces, que conlleve a su niño a este tipo de patología. Vemos que los pacientes no tienen neuronas entéricas en el recto y el colon y provoca ondas peristálticas. Y se ve, lo que habíamos dicho, no tiene esto, no tiene neuronas entéricas. Lo que se decía es, de la cresta neural van a migrar con el vago al intestino. Esto es lo que las neuronas entéricas se forman a partir de la cresta neural. O sea, las neuronas entéricas se forman a partir de la cresta neural y van a migrar con nervio vago hacia el intestino. A la 8ª semana de gestación, las neuronas ganglionares han llegado a la proximidad del colon, a las 8 semanas de gestación. Y a las 12 semanas van a llegar al centro. Entonces, si hay una detención de estos ganglios que van a migrar, el paciente puede nacer con un megacolon congénito. Entonces, eso es lo que se da como resultado, como corolario de lo que viene a ser la fisiopatología. Eso es lo que viene acá. Entonces, hasta esto de la cresta neural, las neuronas forman en la cresta neural. Y de ahí van a migrar con el nervio vago, ¿no ve? Hacia el intestino. A las 8 semanas van a estar en el colon proximal, en el principal del colon, que es el colon derecho. Pero a las 12 semanas van a llegar en secto. Y si no llega eso, esa ausencia, entonces va a terminar como una enfermedad de Hirschsprung. Y ahí tenemos el bebé que nace. Es un bebé prácticamente que está con un abdomen totalmente distendido. Y tenemos que este niño es estreñimiento, distensión abdominal, empieza a presentar vómitos, no puede ni eliminar el meconio y va a tener, ¿qué cosa? Dificultades respiratorias por la gran distensión abdominal. Entonces, esa distensión abdominal va a condicionar que el paciente no pueda ventilar. No va a poder ventilar, entonces hay dificultad respiratoria, hay imposibilidad para eliminar el meconio, está con el abdomen totalmente distendido. ¿Qué le vamos a hacer después? Puedes desarrollar enterocolitis. Va a tener dolor abdominal, fiebre, diarrea, sanguinolenta, son colitis que va a tener el niño. A veces se le hace tactito rectal para hacer expulsión forzada.
muchas veces los pediatras, cuando el niño no puede eliminar, hagas el termómetro, con termómetro va estimulando para que vaya eliminando, ¿entiendes? Pero en aquel paciente que tiene Hirschsprung va a tener una expulsión forzada en este aspecto de la gran dilatación. Y va viendo el pediatra, ¿me entiendes? Entonces, va haciendo estimulaciones. Por eso, cuando van a la farmacia, compran, digamos, supositorios de glicerina, son supositorios para que sea una estimulación del tacto rectal, ¿me entiendes? Y si hacen un tacto en ese sentido, generalmente está vacío, ¿me entiendes? Porque es una ampolla rectal bastante amplia y está vacío, no tiene nada, ¿me entiendes? Es lleno de gas. ¿Qué complica este paciente con Hirschsprung? La complicación va a ser una oclusión intestinal. Puede taparse. Puede haber, como está tapado, las bacterias, decimos que un gramo de materia fecal es 10 a la potencia 13 de bacterias. Dense cuenta la cantidad de bacterias que tiene. Entonces va a haber un sobrecrecimiento bacteriano, va a haber gran cantidad de bacterias. Va a entrar. Y generalmente va a encontrar el Clostridium difficile en el enterocolitis. Eso es lo peor que van viendo. Va a haber anemia y hipoproteinemia. Automáticamente el niño va a entrar en cuadro de anemia y se va a desnutrir. ¿Cómo diagnosticamos? Aquí está el diagnóstico. De igual manera. Entonces, si pensamos en una enterocolitis bacteriana, ¿qué podemos ver? Los laboratorios que nos van a demostrar una leucocitosis, una bacteremia. Una radiografía simple de abdomen, podemos encontrar niveles. En las radiografías simples de abdomen, ¿qué son los niveles? Niveles son cuadros obstructivos, donde van a ver la parte de aire y la parte de líquido. Entonces va a haber líquido-gas, niveles hidroaéreos. Ese es cuadro de oclusión intestinal. O en algún caso como este se hace un enemopago. Y en este enemopago, automáticamente, vean cómo en esta forma del enemopago que está viendo en esta diapositiva dice, hay un cambio brusco en el diámetro del recto. Está viendo el recto, aquí están los fémures del bebé, le introducen el contraste, viene acá, hasta aquí está entrando. Y de acá hay una dilatación importantísima. Hay un cambio brusco del diámetro del recto. Miren el diámetro, cómo se ha dilatado. Aquí está, directamente. Hay una dilatación. Y este contraste no se puede eliminar. Ese es lo que vamos viendo. Y a veces cuando vamos a observar, va a haber esta imagen, como si fuera, cuando no ha podido eliminar, y va a quedar esta imagen como si fuera un dientes de sierra. Son zonas de transición de la zona sana a ganglionósica. La zona sana con la zona ganglionósica, vas a ver esa dilatación, esos problemas de dientes en sierra. Entonces, vamos viendo a nivel radiológico, a nivel de lo que es el enemopago, podemos ver ese cambio brusco del diámetro, ¿no? El diámetro está entrando, hay un cambio brusco, se dilata totalmente en el recto. Y cuando se ve, digamos, se hace vaciar el segmento del contraste, se está bajando, puede haber unos dientes de sierra. Aquí tenemos los dientes de sierra, como si fueran dientes de sierra. No puede vaciar, no puede porque está dilatado el colon, ¿no ve? Acá, por ejemplo, vemos en este colon, aquí está la parte estenótica y este colon, miren cómo está dilatado. Todo está dilatado el colon. Entonces, el otro, pero no tiene nada, o sea, prácticamente es normal. O sea, la parte dilatada es esta, la parte enferma es aquí abajo. Y estos son los dientes de sierra que les decía. ¿Cómo se diagnostica también? Vean un paciente con una placa simple de abdomen, dense cuenta. Ni respirar puede, sus pulmoncitos están totalmente arriba y su corazoncito está empujado el mediastino porque el abdomen está ocupando prácticamente el intestino, todito el intestino. Es un dólico congénito lleno de gas y vamos a ver, digamos, estas partes blandas son el edema que existe interasas, las asas intestinales y vemos que es todo su intestino. Entonces, podemos saber una manometría anorrectal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que ver cómo está el esfínter anorrectal. ¿Cómo está? Entonces, en una manometría yo voy a medir la presión y voy a ver qué pasa. No hay relajación. O sea, no se relaja ese esfínter. Ponemos y no relaja. Entonces, si no relaja, automáticamente es el diámetro normal, lo demás adelante va a estar bastante dilatado. Cuando hacemos biopsia para cirugías, encontramos ausencias ganglionares y la presencia de filetes nerviosos hipertróficos de la mucosa. No hay ganglios, pero hay
filetes nerviosos hipertróficos, lo que les decía, que hay una respuesta que existe, filetes nerviosos hipertróficos. Se hipertrofia, pero no hay ganglios, o sea, no hay contractura, no hay relajación. Se hacen algunos estudios especiales en un niño. La acetilcolinesterasa muestra troncos nerviosos hipertrofiados a lo largo del escape del intestino. Hacen este estudio de la tinción de acetilcolinesterasa el patólogo y dice, tengo troncos nerviosos. Sí tiene troncos nerviosos, pero están hipertrofiados. No hay ganglios. ¿No? Es una prueba, tinción con acetilcolinesterasa. La tinción con calcetinina, esta es otra punción, es igual, es más precisa que la de acetilcolinesterasa para aganglionosis congénita. Entonces, hay dos tinciones que podemos utilizar, pensar, la con acetilcolinesterasa y la calcetinina. Entonces, son dos tinciones que se las puede practicar para ver, digamos, en las zonas a nivel de lo que es los segmentos hipertrofiados. Vemos aquí esta placa, nos orienta más, es un colon por enema, vemos como el canal anal totalmente, y pasa esto y se dilata. La zona enferma está bien delimitada. No tenemos que olvidarnos, muchas veces les preguntamos en las salas cuando estamos pasando clases, ¿cuál es la parte enferma? Y todos ustedes responden, la parte dilatada es la enferma. Y no es así, ¿no? Entonces vayamos bien en el sentido. Tenemos que también ver en ese sentido el diagnóstico diferencial de estas enfermedades en relación a la edad del paciente. En el recién nacido, en el lactante o en el niño mayor. Todo esto en pediatría. En el recién nacido, pues un tapón meconial. Estamos hablando de diagnóstico diferencial de la enfermedad de Hirschsprung en relación a la edad del paciente. ¿Cómo se diagnostica? Puede ser un tapón meconial, no sea un Hirschsprung. Puede ser un hilo meconial. El meconio se ha quedado impactado en el hilo y no avanza. ¿Me entienden? O el síndrome de colon descendente estrecho, transitorio. En padres diabéticos, en esos pacientes que tienen algún tipo de alteración de la insulina, podemos encontrar esto. O en algunas atresias imperfeccionales. Entonces, en el recién nacido podemos ver que no era un Hirschsprung, era esto. Entra en un diagnóstico diferencial. El tapón meconial, el hilo meconial, el síndrome del colon descendente estrecho, dice, no era transitorio. O en la atresia o en hiperfección. Entonces, cuando nace el niño. Cuando es lactante, ya está con pecho, está siendo alimentado con leche. Puede ser una estenosis orgánica, puede haber una fibrosis quística o algunos otros cuadros de estreñimiento crónico, pero no son Hirschsprung. Estos sí tienen ganglios. Entonces, por eso entra en el diagnóstico diferencial. Simplemente lo estamos citando. Y en el niño mayor, fibrosis quística o estreñimiento crónico puede ser, o estreñimiento psicogénico. Hay muchos niños ya grandecitos, se estreñen, pero psicológicamente, ¿no ve? En los cuales puede haber algún problema de encopresis que dice que frecuentemente estos niños pueden tener algún tipo de estreñimiento. Entonces entran al diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Qué tratamiento se hace? En la obstrucción neonatal grave está indicado hacer una colostomía inmediata. Paciente neonatal está recientemente ha nacido. ¿Qué vamos a hacerle? Una colostomía inmediata. O sea, lo que sea, ¿sabes? Con colostomía está el niñito. ¿Entienden? Para ver, estudiar lo que hacer, todas esas cosas. ¿Me entienden? Entonces, como tratamiento, veamos una ostomía. Una ostomía. Estamos exteriorizando su intestino. Podemos exteriorizar el transverso. ¿Me entienden? Y dejamos todo lo demás para ver, estudiar al niño. También podemos manejar periódicamente. O sea, un tiempito tratamiento. A ver, veremos cómo va antes de ir a la cirugía. Pero a veces lo más indicado es una ostomía en estos pacientes. ¿Cuál es el objetivo para hacer una operación en un Hirschsprung? Tenemos que restablecer la defecación espontánea. Es un niño que tiene que tener ese objetivo. Nosotros debemos pensar en que debe establecer defecación espontánea. Yo les cuento de hace muchos años, estaba en otro cargo en el Hospital Viena, y bueno, llegaron a una misión americana y teníamos un chiquito que ya llegó hasta los 5 años. Y este niño le han debido hacer unas 3 colostomías a los pediatras, una colostomía primera, resecar el intestino, anastomosis, volvió a dilatarse, otra vuelta a pasar la vida, otra colostomía, pasó un tiempo, le tomaron otra vuelta, lo operaron al niño y le hicieron otra vuelta,
estaba con el mismo problema, otra colostomía. 3 colostomías, 2 resecciones intestinales, no iba bien. Llegaron los americanos y les planteamos. Y ellos que dijeron, este niño necesita ir a vivir con nosotros 1 año por lo menos en Estados Unidos. Entonces le consiguieron una visa y todo para la mamá y al niño y se lo llevaron a Estados Unidos. Allá lo operaron, le hicieron todo este tipo hasta encontrar la zona con ganglios para poder ver. Después lo vimos de mucho tiempo al niño acá, ya tendría, pues, se fue cuando tenía 5 años, pero parece que regresó con su mamá a los 15 años, algo por ahí, y nos vinieron a visitar por el hospital. El niño está bien, pero le hicieron varias cirugías, o sea, quedó con la colostomía y hasta buscar una zona de ganglios que pueda funcionar todo y lo operaron. O sea, son procedimientos que hay que ver desde establecer la defecación espontánea. Ese es el objetivo. Otro es mantener la continencia. ¿De qué sirve que sea incontinente? Es mejor poner una colostomía y punto final. Tiene que tener su continencia, tiene que ir al baño y defecar, ¿no? Es un niño. No tiene que tener alteraciones en su problema sexual, sea mujercita, sea varoncito. Entonces, tenemos objetivos. Y dense cuenta, ante esta cosa, se ha visto que un procedimiento, que hoy en día lo hacemos en personas mayores, este procedimiento que vamos a hablar posteriormente, procedimiento de Duhamel, o introducido, ha modificado Haddad, Duhamel Haddad. Entonces, hay procedimientos que pueden ser un procedimiento de Duhamel, el procedimiento de Duhamel Haddad. Entonces, este de Duhamel consistía anteriormente, vamos a pasar únicamente se extirpaba el colon dilatado y se anastomosaba el colon proximal con la pared posterior del recto. Es una anastomosis retrorectal. Vamos a... Y se lo cierra en forma de saco ciego el Hartmann. A ver, la modificación de Haddad consiste en extirpar el colon dilatado y deslizar todo el colon a través del recto, exteriorizando por la... Entonces, en ese sentido, vemos que la zona ganglionósica va a ayudarnos prácticamente en ese segmento. Veamos la operación de Hirschsprung con la operación de Duhamel. Duhamel ha planteado esto. Tenemos el recto, aquí está continuando a esta sutura, aquí estamos viendo una sutura. Es la sutura del recto, está cerrado. Pero el colon que estamos bajando, este colon se baja el colon y se llega a este segmento. Entonces, aquí anastomosamos al colon. Se hace una anastomosis, quiero que entiendan, anastomosis retrorectal, por detrás del recto. Aquí se encontraría la línea pectínea, dense cuenta. Entonces, prácticamente estamos a la altura de la línea pectínea donde se hace la anastomosis. Esta es la operación de Duhamel. No se van a olvidar viendo con la diapositiva. En ese sentido. Entonces, estamos bajando el colon por el retrorecto. Aquí está el mesorrecto, ¿no ve? El meso del recto, anastomosis retrorectal. Por detrás del recto venimos y anastomosamos aquí en la parte inferior. ¿Estamos anastomosando? Cerca de este segmento. Ese es Duhamel. Y Duhamel Haddad, miren, así termina. Como una colostomía perineal, debe ser totalmente molestoso en ese sentido. La que es más la de Duhamel. Es la Duhamel Haddad ha indicado que se puede hacer en cualquier paciente. Ves pacientes desnutridos, hace la apertura. Este es de igual manera como el otro dijimos. Aquí está suturando el recto. Yo creo que se entiende bastante bien. Y posteriormente se desciende y se hace la apertura del recto, en la porción del recto, cerca a los 3 centímetros, a la parte de la línea, aquí estaría la línea pectínea, cerca de la línea pectínea, que estaría aquí la línea pectínea, ¿entiende? Ahí es el orificio por donde está descendiendo prácticamente este colon, ¿no ve? Aquí está descendiendo el colon va a descender por acá, enterito, sin hacer ninguna anastomosis, y se lo saca por el ano. Entonces, el paciente tiene un descenso prácticamente del colon, sería el colon descendente, que lo descienden hasta abajo. Y sale en el ano, así se ve. A los 15 días, más o menos, ese es el tiempo, se hace una nueva cirugía, se exterioriza y se recorta. Se recorta todo porque ya se dice que a esa época ya estaría prácticamente anastomosado. Entonces se agarra y se hace un recorte.
Voy a recortar este segmento desde aquí y estos retiramos. Entonces se seca todito ese segmento. Entonces, eso es lo que se puede plantear con este aspecto de... Entonces, tenemos, igual que el otro segmento, ¿no? O sea, vemos que en la de Duhamel simplemente está así. El colon la materia fecal va a descender prácticamente por acá, va a descender, va a pasar la línea pectina y va a salir abajo. Pero aquí tiene la anastomosis. Hoy en día esta cirugía la hacemos con 2 staplers. Por eso es a veces limitante para el paciente, porque es bien difícil anastomosar acá. Entonces utilizamos stapler, un stapler circular, un stapler que sea un stapler circular en el sentido de la... Para ver en el sentido un stapler circular y un stapler lineal. El stapler circular hace una anastomosis acá, pero el lineal nos hace una anastomosis en ese sentido más. Entonces queda mucho más amplio la anastomosis. Esto es lo que hacemos normalmente en el hospital. La otra, alguna que otra vez se ha practicado, pero con menos, cantidad de pacientes que hemos realizado. Pero son los 2 procedimientos que se podrían hacer para el paciente. Pero esto lo estamos haciendo para el paciente chagásico, ¿no ven? Para el chagásico, ¿están bien? Entonces, esa es la primera cosa. Entonces, vemos también el megacolon primario, pero adquirido. Este es megacolon de nacimiento, ¿me entiendes? Hemos hablado todito lo que es megacolon primario congénito, enfermedad de Hirschsprung. Ahora vamos a hablar del megacolon primario adquirido. Se está adquiriendo acá. Y en hablamos de la enfermedad de Chagas. Lamentablemente ya hemos llegado a las 7 de la noche. Entonces tienen ustedes otra ocupación y aquí vamos a quedarnos y mañana hablamos de lo que se llama megacolon primario pero adquirido. Y esto es lo que vamos viendo. Y en esto quiero hacer énfasis porque vamos a hablar de una patología frecuente que tenemos. Hay poblaciones en Cochabamba que son poblaciones que anteriormente se conocían con el nombre de Villa Vinchuca. ¿Me entiende? Y hay muchos pacientes que vienen del lado de Aiquile con ese tipo de problema, ¿no? ¿Por qué? Por la enfermedad, por la vinchuca, ¿no? Entonces, vamos a repasar un poquito. Sé que conocen bastante el tema, pero es bueno repasar un poco, quizás para aclarar algunos conocimientos que tenemos, ¿ya? No les quito más tiempo, entonces vamos a quedar en ese... vamos a quedar acá y mañana vamos a continuar, ¿ya?